vamos a hablar un poco de las principales radiaciones, de los principales grupos de vertebrados y también de las principales adquisiciones que permitieron a los vertebrados tener el éxito evolutivo que le conocemos hoy en la actualidad, ¿no? Los vertebrados, como ustedes saben, forman parte es un subclado de un clado mucho mayor, que es el de los cordados, el filo de los cordados, que indudablemente tiene un éxito evolutivo importante porque reconocemos en la actualidad cerca de 45.000 a 50.000 especies de cordados. Hay una diversidad fósil claramente mucho menor, de aproximadamente unas 16.000 especies, pero que año tras año se va incrementando, ¿no? Básicamente los cordados se diferencian y se diagnostican por la presencia de 4 o 5 sinapomorfías. Una de ellas, y es justamente la que le da el nombre, es la presencia de una notocorda, la presencia de una serie de paquetes musculares en forma de V, los miómeros, una cola de ubicación posanal y muscular, la presencia de una serie de hendiduras branquiales y un tubo neural de posición dorsal. Tal vez de todas estas características o de todas estas sinapomorfías, la más importante sea la presencia de la notocorda, esta cuerda dorsal que corre longitudinalmente sobre el organismo, que está constituida histológicamente básicamente por una vaina externa de colágeno. Internamente posee un tejido conectivo fibroso que tiene una serie de espacios que están rellenos de fluido y que justamente le da turgencia a esta notocorda, ¿no? Tal vez de todas las estructuras anatómicas que diagnostican a los cordados, tal vez la presencia de la notocorda sea la más conspicua, ¿no? Y es la que también nos permite reconocer en el registro fósil potenciales cordados de otros grupos de invertebrados. Bueno, esto es simplemente para mostrarles que, como ustedes ya saben, la historia evolutiva de los cordados es exclusivamente fanerozoica, de los cordados y por ende de los vertebrados es exclusivamente fanerozoica, se da durante el fanerozoico. Hasta el momento no tenemos registros precámbricos de vertebrados, aunque el reloj molecular predice que el origen de los cordados e incluso de los vertebrados podría estar en algún momento del precámbrico tardío. Sin embargo, hasta hoy en día el registro fósil nos muestra claramente que los cordados y los vertebrados es un clado exclusivamente fanerozoico que aparece en la parte media o en la parte tardía del cámbrico, ¿no? Y el proterozoico con respecto al el fanerozoico con respecto al proterozoico es un periodo con grandes diferencias. En el fanerozoico ustedes saben que no solamente ya tenemos vida procariota, sino que también aparecen los eucariotas, aparece también la reproducción sexual. Las poblaciones tienden a ser más pequeños, con los individuos ya de hábitos más especializados y de vida más corta que con respecto a lo que veíamos en el proterozoico. Y a partir del cámbrico, de comienzos del fanerozoico, comienzan a darse, o por lo menos tenemos registrado en el registro fósil, una serie de extinciones que son cada vez más frecuentes y son las que en definitiva terminan permitiendo el gran desarrollo de toda la diversidad que vemos a partir del cámbrico, ¿no? Las extinciones masivas son una estructura, cumplen un papel fundamental a escala macroevolutiva, como habíamos visto en las primeras clases, porque de alguna forma
luego de una extinción masiva quedan grandes zonas adaptativas disponibles para que se genere diversidad y con la consecuente posterior radiación de una gran cantidad de organismos, ¿no? Básicamente, como ustedes habrán visto en los bloques anteriores, tenemos 3 o 4 lugares que nos muestran un poco que son una ventana temporal hacia el precámbrico más tardío, hacia el proterozoico. Ello es la fauna de Ediacara, que tiene entre 570 y 540 millones de años. Eso nos ubica ya en la parte más tardía del precámbrico. Y ya en el cámbrico tenemos una localidad conocida desde hace más de 100 años, que está en la Columbia Británica, en Canadá, que es Burgess Shale, y una más nueva, que está siendo, se la conoce hace unos 20 o 30 años, pero que tiene un potencial inaudito, que parece ser un poco más antigua que la de Burgess Shale. La de Burgess Shale es el cámbrico más tardío, ya muy cerca de la extinción, del gran evento de extinción masivo del cámbrico tardío, que tiene cerca de 505 millones de años. Y la fauna del centro-sur de China, en la provincia de Yunnan, en la localidad de Zhenjiang, es una fauna un poco más antigua, cercanamente a los 520 o 525 millones de años. Por lo tanto, hay una diferencia temporal entre ambas faunas de unos 10 o 15 millones de años, pero de alguna forma Burgess Shale y Zhenjiang nos están mostrando, son 2 ventanas temporales importantes que nos muestran un poco los primeros comienzos en la etapa, en la historia evolutiva de los cordados y dentro de los cordados de los vertebrados. De allí la importancia de estas localidades. Bueno, una cuestión interesante que tiene el cámbrico, que lo habrán visto con los otros grupos de organismos que vieron en los bloques anteriores, es que durante el cámbrico temprano se produce lo que nosotros conocemos como una explosión de diversidad, en el cual se generan una enorme diversidad de phylums, de diseños corporales nuevos, de los cuales muchos no sobrepasan la extinción del cámbrico tardío, pero probablemente la flexibilidad genética que hayan tenido estos organismos del cámbrico y la presencia de grandes zonas adaptativas que todavía no estaban explotadas es lo que de alguna forma fueron variables, se transformaron en variables que de alguna manera permitieron la enorme diversidad de phylums que aparecieron a lo largo de todo el cámbrico, incluido obviamente los cordados, ¿no? Una cuestión bastante curiosa es que cuando uno revisa el registro fósil desde el cámbrico hasta la actualidad, a pesar de haberse sucedido 5 o 6 extinciones en masa, ya después del cámbrico no aparecen diseños corporales nuevos, no aparecen phylums nuevos, sino que directamente las novedades evolutivas a nivel taxonómico estarán dadas por la aparición de clases nuevos u órdenes nuevos, pero ya no aparecerán más phylums, ¿no? Y como suele suceder, existe cierta controversia o discordancia entre lo que predice la evidencia molecular a través del reloj molecular y lo que efectivamente encontramos en el registro fósil, porque, como les decía, el registro fósil nos indica que los cordados más antiguos tienen cerca de 520 millones de años, pero la evidencia molecular, el reloj molecular, predice que el origen de los cordados está ubicado bastante más atrás en el tiempo, cercano a los 700 millones de años. Sin embargo, como ustedes saben, en paleontología nosotros tenemos un dicho que sostiene que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Esto implica que el hecho de que todavía no hayamos encontrado cordados en el precámbrico tardío puede deberse a 3 motivos: o que efectivamente los cordados todavía no estaban presentes en el precámbrico y aparecen efectivamente en el cámbrico, que haya cordados en el precámbrico tardío y que falte esfuerzo de muestreo, que con más trabajo de prospección y más trabajo de campo aparezcan, o que por cuestiones tafonómicas estos cordados basales del precámbrico tardío no se preservaron y por lo tanto no tenemos evidencia empírica de
su existencia. Lo cierto es que hoy en día, como suele suceder, hay una discrepancia entre la biología molecular y la paleontología en cuanto al origen, a la antigüedad que deberían tener los primeros cordados. Bueno, esto es simplemente para mencionar que básicamente que esta figura de aquí abajo, son los puntos de divergencia estimados por la biología molecular, y que, bueno, muchos autores sostienen que el punto de divergencia entre cordados y los demás invertebrados está cercano a los 700 millones de años. Incluso hay autores que sostienen este punto de divergencia aún más atrás en el tiempo, y bueno, existe literatura que sostiene que incluso hay algunos que estiman cerca de 800 o 900 millones de años como punto de divergencia entre cordados y otros grupos de animales. Bueno, desde un punto de vista adaptativo, como yo les decía, de todas las características que diagnostican a un cordado, tal vez una de las más llamativas o la que pudo haber tenido más importancia a lo largo de su historia evolutiva es la presencia de la notocorda, ¿no? De este cordón nervioso de ubicación dorsal que recorre longitudinalmente todo el cuerpo, de posición ventral con respecto al tubo neural y de posición dorsal con respecto al sistema digestivo, ¿no? Y en un contexto adaptativo, ¿cómo podemos explicar la aparición de esta estructura, ¿no? Bueno, para ello tenemos que imaginarnos una cuestión clave, es la relación geométrica que existe entre el volumen y la superficie. Ustedes saben que cuando un organismo aumenta de tamaño, su volumen aumenta al cubo, pero la superficie aumenta al cuadrado. Por eso, proporcionalmente, el volumen siempre aumenta más que la superficie. Entonces, ustedes saben que una estrategia adaptativa importante para reducir la cantidad de potenciales predadores que pueden atacar a un organismo está una posible adaptación, es el aumento de tamaño, ¿no? Así que podemos imaginarnos un escenario precámbrico o cámbrico temprano en el cual tenemos una larva precordada, en una condición precordada, y que, como una cuestión adaptativa, para reducir la gama potencial de predadores, aumenta de tamaño. Sin embargo, como habíamos dicho, el volumen, la masa de esta larva aumenta al cubo, pero su superficie aumenta al cuadrado. Por lo tanto, se tienen que dar una serie de cambios compensatorios en dos estructuras básicas, en la locomoción y en la alimentación, ya que la superficie de los cilios, que es la estructura por la cual la larva se mueve, aumenta al cuadrado, pero la masa de la larva, el volumen, aumenta al cubo. Por lo tanto, tienen que aparecer, en términos evolutivos, otras estructuras que puedan compensar este aumento de tamaño. Y como consecuencia, podrían haberse originado dos estructuras que terminan siendo diagnósticas de los cordados. Una es
la presencia de el desarrollo de un sistema locomotor que está basado en una musculatura segmentaria y una varilla rígida de posición dorsal que sirve como anclaje a esta musculatura segmentaria. Y por otro lado también se tuvieron que haber dado una serie de cambios en la alimentación, porque la banda ciliada tuvo que posiblemente haber dado origen al endostilo, una estructura mucho más eficiente a la hora de capturar partículas alimenticias, y a su vez en la faringe aparecen una serie de hendiduras branquiales que generan una corriente alimenticia continua, volviendo mucho más eficiente la alimentación de esta hipotética larva precordada. De esta manera podemos de alguna forma explicar en términos evolutivos, en un contexto evolutivo y adaptativo, la aparición de prácticamente todas las estructuras diagnósticas de los cordados. Como sabemos, en un contexto bastante tradicional y morfológico, el filum de los cordados están representados por 3 subclados. Uno de ellos es el de los urocordados o tunicados, básicamente conocidos como asidias, que en la mayoría de las filogenias que ustedes habrán visto a lo largo de la carrera, los urocordados aparece como el grupo más basal, como el que primero diverge dentro de la historia evolutiva de los cordados. Uno de los géneros más estudiados de asidias es el género Ciona, que tiene una gran cantidad de especies, una distribución bastante cosmopolita. Son animales sésiles, pero que están muy modificados en cuanto a lo que uno esperaría encontrar de un cordado, ¿no? Básicamente la evidencia de que estos urocordados son efectivamente cordados proviene no de la etapa adulta, que es sésil, sino de la etapa de dispersión, que es móvil. Pero básicamente incluso en la etapa adulta sésil podemos encontrar evidencia de que estos urocordados tan modificados muestran su ancestralidad y su pertenencia a los cordados, ¿no? Básicamente Ciona es una estructura hueca con un pedúnculo que se adhiere a los sustratos rocosos de gran parte de los mares del mundo, generalmente mares bastante someros. Lo que encontramos es un sifón inhalante y un sifón exhalante. Dentro de esta gran cavidad, que parece una especie de pelota, se encuentra una gran faringe perforada de un gran número de hendiduras, que son las que generan los cilios de estas hendiduras faringias, generan una corriente continua de agua y por lo tanto de partículas alimenticias que pasan a través de esta faringe. El endostilo genera un paquete mucoso que atrapa estas partículas alimenticias, las termina llevando al esófago, luego al estómago, donde se produce la digestión, y finalmente los residuos son excretados a través del ano. Y mientras tanto, el resto del agua es exhalada a través de este sifón exhalante, ¿no? De hecho, si uno mira a Ciona, la evidencia para sostener que es un cordado, como ya está vista, no es tan clara, pero de todas maneras tenemos cierta evidencia. Pero la mayor parte de la evidencia para ellos está en su etapa de dispersión, en donde lo que tenemos básicamente es una morfología que recuerda mucho más a la de un prototipo de cordado, en la cual aparece en el extremo anterior un disco adhesivo, toda una región cefálica claramente ensanchada y una región caudal, en donde se puede encontrar un cordón nervioso de posición dorsal y una notocorda. En la región anterior también encontramos las hendiduras branquiales y el endostilo. Esta etapa de dispersión, en algún momento esta larva se pone en posición vertical y a través del disco adhesivo se une firmemente al sustrato rocoso. Allí sufre una transformación bastante rápida y asombrosa, en la cual toda la región caudal se absorbe
y la región anterior se ensancha para dar la morfología típica que después vemos en los ejemplares adultos de Zion. El otro grupo que aparece en la mayor parte de las filogenias tradicionales como estrechamente vinculado a los vertebrados es el de los cefalocordados. De hecho, si ustedes miran, si recuerdan, en muchas filogenias, al clado compuesto por los cefalocordados más los vertebrados se denominan eucordata. El prefijo eu significa como verdaderos cordados. Y de hecho, la morfología del anfioxo, del género Branchiostoma, tal vez el cefalocordado más conocido, sí ya recuerda mucho más a la de un vertebrado, en donde lo que encontramos básicamente es la presencia de, bueno, una estructura muy similar a la de una lamprea. Encontramos una región caudal bien desarrollada, una notocorda de posición dorsal al sistema digestivo, un cordón nervioso por arriba de esta notocorda, una boca cubierta de cirros o pequeños cirros que permiten una corriente de agua continua. El endostilo se encuentra en posición ventral dentro de toda la faringe. Estas hendiduras branquiales también son ciliadas, permiten la corriente de agua, y el endostilo genera un paquete mucoso que produce la captura de las partículas alimenticias que luego son llevadas al estómago, ¿no? El sistema de alimentación básicamente en cefalocordados y urocordados es exactamente el mismo, y a su vez la locomoción de los cefalocordados se da básicamente por la acción de paquetes musculares ubicados en B, íntimamente asociados a la notocorda, es decir que los cefalocordados tienen una estructura claramente del tipo cordado y muy semejante a la que ya encontramos en los vertebrados. Esto ha hecho que en la mayoría de las filogenias los cefalocordados aparezcan como el grupo hermano de los vertebrados, formando el clado eucordata. Sin embargo, también cuando ampliamos un poco más, saliéndonos ya del filum de los cordados, cuando empezamos a ampliar un poco más el espectro de organismos que hipotéticamente pudieron haber estado vinculados al origen de los cordados, nos encontramos con un grupo bastante enigmático y particular, que son los hemicordados. Hoy sabemos que los hemicordados junto con los equinodermos forman un clado que es el de los ambulacraria, muy vinculado filogenéticamente a los cordados. Básicamente
Los cordados, los hemicordados están compuestos por dos grupos muy diferentes, y de hecho la mayor parte de la evidencia para sostener su monofilia estaba dada por una evidencia molecular y no tanto morfológica, ya que los pterobranquios son muy diferentes morfológicamente a los gusanos bellotas, que son los dos grandes grupos que componen los hemicordados, pero estas morfologías se deben a que están adaptados a ambientes muy distintos. Hoy sabemos, gracias a la biología molecular, que en realidad constituyen un solo grupo. Bueno, dentro de los pterobranquios, uno de los grupos más conocidos es el de Cephalodiscus, también un animal sésil como los ejemplares adultos de Ciona, que viven adosados o adheridos a los sustratos rocosos de gran parte de los mares del mundo, en donde existe un pedúnculo a través del cual se unen al sustrato rocoso y una especie de disco cefálico compuesto por una gran cantidad de brazos, en 6 o 7 brazos, con una gran cantidad de cilios que generan una corriente de agua continua, y que es lo que termina generando la corriente alimenticia. Y por debajo existen 2 o 3 orificios branquiales, ¿no? La anatomía de los pterobranquios no recuerda mucho a la de un cordado, pero algunos autores han creído ver estructuras homólogas a la de los cordados, particularmente estos orificios branquiales que hacíamos mención, y la presencia de unas células nerviosas en el cordón nervioso dorsal que podrían ser homólogas a las del anfioxo. Y por otro lado encontramos el otro grupo, que morfológicamente es muy disímil al de los pterobranquios, que son los gusanos bellotas. De ellos, los gusanos bellotas presentan una diversidad bastante grande, con animales que van desde los 20 centímetros hasta prácticamente los 2 metros de longitud. Todos viven en ambientes marinos, enterrados en los fondos marinos, y están constituidos básicamente por una probóscide muscular, que es la que usan para ir cavando. Luego viene una especie de estrangulamiento que separa la probóscide del cuello, y en la zona ventral se encuentra la boca, y después toda la región posterior del cuerpo, que es claramente acintada y es la que lleva las hendiduras branquiales, con el ano ubicado en posición posterior. A pesar de que estos dos grupos de animales son muy diferentes entre sí, como yo les decía, la evidencia molecular nos indica que comparten toda una serie de caracteres y que potencialmente pueden estar muy vinculados a los cordados. Ahora bien, el tema es que cuando ampliamos más el abanico de invertebrados que pueden estar vinculados al origen de los cordados, allí entra a tallar un poco la embriología. Desde hace bastante tiempo sabemos con razonable certeza que parte de los animales pueden ser agrupados en dos grandes clados, los protostomados y los deuterostomados, en función de cómo se genera la boca, ¿no? Sabemos que cuando una célula se fecunda, comienza a multiplicarse el número de células exponencialmente hasta formar una pelota vacía que denominamos blástula. Luego la pared de la blástula comienza a invaginarse, y en los protostomados lo que sabemos es que este orificio termina generando a la boca, mientras que en los deuterostomados este orificio termina generando al ano y la boca aparece como una estructura secundaria. Por supuesto, hasta ahora en el registro fósil no tenemos evidencia de esta transición, pero de alguna forma toda esta cuestión morfológica y de desarrollo nos está indicando que protostomados y deuterostomados pueden ser dos grupos monofiléticos, aunque cabe aclarar que en los últimos tiempos algunos autores han reconocido deuterestomía, la condición de deuterestomía en algunos protostomados, por lo cual la deuterestomía podría ser una condición ancestral con respecto a la protostomía. Pero bueno, quedémonos en un contexto más tradicional y sostengamos que estas dos características reflejan la monofilia de dos grandes grupos. Y cuando vemos qué grupos de organismos
tienen deuterotomía, nos encontramos con cordados, hemicordados y equinodermos. Es decir, que en principio esos serían los grupos de organismos que estarían más vinculados al origen de los cordados. Esta es una filogenia de un autor que trabajó bastante, Massey, en la década del 80 con el origen de los cordados, entre otros grupos, en donde lo que podemos ver es básicamente, bueno, la presencia de la deuterostomía, definiendo equinodermos, hemicordados y acordados. En ese momento, bueno, había una politomía bastante marcada entre equinodermos, hemicordados y cordados, pero para una de las sinapomorfías más importante era la presencia de hendiduras branquiales ciliadas y células nerviosas gigantes. Y después teníamos a los cordados, con todas las sinapomorfías típicas que habíamos visto para los cordados. Esto es la presencia de una notocorda, un cordón neural de posición dorsal, la presencia del endostilo, una cola posanal, hendiduras branquiales o faringias y la presencia de paquetes musculares en B. Para la década del 80 las relaciones dentro de los cordados no estaban muy resueltas, y ustedes pueden ver que aquí lo que hay es una tricotomía, donde no sabemos si los tunicados o los cefalocordados están más relacionados a los vertebrados o craneados. Esta es otra filogenia, también de la década de mediados de 1990, en donde lo que vemos básicamente son lo mismo, organismos, bueno, deuterostomados, incluyendo a equinodermos, como el grupo más basal, los hemicordados, como el grupo hermano de los cordados. Y esto es básicamente para mostrarles cómo fue evolucionando la visión de las relaciones entre los cordados con demás grupos que podrían estar vinculados hipotéticamente a su origen. En todos vamos a ver que siempre los protostomados, bueno, salen como grupo hermano de los deuterostomados. En este modelo lo que observamos básicamente dentro de los cordados es que los urocordados constituyen el grupo más basal dentro de los cordados, seguido de los cefalocordados y los vertebrados, que en conjunto, cefalocordados y vertebrados, forman el clado de los eucordados. Este modelo calcicordado no lo vamos a ver porque es bastante complejo, pero lo que vemos que dentro de los cordados lo que se observa básicamente es que acá hay un cambio bastante importante, en el tanto los cefalocordados aparecen como el grupo más basal dentro de los cordados, seguido por los urocordados, que sorpresivamente aparecen como el grupo hermano de los vertebrados, y algo que vamos a ver a posteriori. Y después el modelo actual, que es el modelo uno más normalmente puede ver en la literatura, en la cual los protostomados aparecen como grupo más basal, y la ubicación de los grandes clados de cordados sigue siendo la misma, con los urocordados como el grupo más divergente, más basal, seguido de los cefalocordados y vertebrados, en donde cefalocordados y vertebrados constituyen un subclado denominado eucordata. Eu significa, el prefijo significa verdadero, o sea, como verdaderos cordados. Y a diferencia de las demás, acá se recupera la condición de ambulacraria como un grupo monofilético. Hoy en lo que hay es bastante consenso en esto, en donde equinodermos aparecen como el grupo hermano de hemicordado, formando este clado de ambulacraria, que es el clado hermano de los cordados.
Bueno, cuando uno ve, ¿se acuerdan? La tricotomía que se generaba muchas veces cuando tratábamos de interpretar la historia evolutiva de los cordados. Esta tricotomía ya estuvo planteada entre urocordados, cefalocordados y vertebrados desde hace mucho tiempo. Uno de los primeros que trató de resolver toda esta cuestión fue un autor, Garstan, que trabajó bastante en la década de 1920, y lo que vio Garstan fue una semejanza bastante notable entre la larva de la asidia, es decir, la etapa de dispersión de un urocordado, con la morfología que presenta un anfioxo. Entonces, a partir de esto, la hipótesis de Garstan se denominó el origen juvenil de los craneados, es decir, a través de un proceso de neotenia en el cual una larva de asidia de aproximadamente 550 millones de años no logró metamorfosearse, es decir, no perdió sus caracteres de juveniles y alcanzó la etapa reproductiva, conservando la cola, la notocorda y el cordón neural. Esa fue, digamos, de alguna forma la evidencia que esa fue la postura que tomó Garstan acerca de, aludiendo a un proceso de neotenia entre los, como una forma de poder interpretar la aparición de los caracteres típicos de cefalocordados y vertebrados. Y la evidencia, como yo les digo, en algún momento se creyó en un afloramiento cámbrico la presencia de una asidia, de una larva de asidia, de urocordado, que no había alcanzado a metamorfosearse, pero que había retenido sus caracteres juveniles y alcanzando el estadio adulto y por lo tanto reproductivo. Sin embargo, hoy en día la hipótesis de Garstan, aunque se mantuvo durante mucho tiempo y fue una hipótesis atractiva para tratar de resolver la tricotomía de los cordados, fue dejada de lado. Bueno, otras opciones, otros autores siguieron trabajando para ver esta problemática, y un autor que trabajó mucho fue Jefferies en la década de 1980, donde aparecen en muchos afloramientos del Cámbrico, aparecen unos organismos muy particulares denominados carpoideos o calcicordados, que se caracterizan por la presencia de una región anterior compuesta de una gran cantidad de placas, como una especie de rompecabezas, una región anterior que parece como cubierta, y una región posterior que parece una cola, y una serie de hendiduras branquiales en esta región anterior compuesta por varias placas articuladas entre sí. En una vista lateral, Jefferies también reconoció o quiso reconocer la presencia de una boca y un par de orificios branquiales. Y la cola, bueno, para Jefferies esto era una cola post-anal, con lo cual teníamos ya varias características de los cordados, y que para Jefferies mostraban claramente que los calcicordados eran cordados basales, de hecho tal vez los cordados más basales. Sin embargo, hoy en día la hipótesis de Jefferies quedó bastante en desuso, porque la mayoría de los autores no están de acuerdo con que los calcicordados sean cordados, sino que son actualmente interpretados por la mayoría de los autores como equinodermos, con lo cual la hipótesis de Jefferies de los calcicordados como cordados basales ha quedado bastante en desuso.
Bueno, esta hipótesis del dexiotetismo vamos a dejarla de lado porque es bastante complejo y no viene a ley. Bueno, ahora restringiéndonos un poco a la cuestión paleontológica, a lo que nos dice el registro paleontológico. Habíamos dicho que en las ventanas temporales más importantes que teníamos en estos afloramientos del Cámbrico medio y Cámbrico tardío eran básicamente Burgess Shale en la Columbia Británica, un afloramiento enorme pero ya conocido de hace más de 100 años, que es una ventana temporal excepcional hacia la fauna del Cámbrico tardío, muy cercana ya a la extinción. Y hace relativamente poco tiempo apareció en la provincia de Yunnan, en China, en la localidad de Zhenjiang, una fauna cámbrica un poquito más antigua, aproximadamente unos 10 o 15 millones de años más antiguos, pero básicamente muy similares cronológicamente y que de hecho comparten parte de los taxones, ¿no? Uno de los grupos bien representados en la provincia de Yunnan, en China, es el de los calcicordados que habíamos visto en la diapositiva anterior, o el de los carpoideos, actualmente conocidos más como carpoideos. Este es un ejemplar bien preservado en el cual mostramos lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, una región anterior compuesta de una gran cantidad de placas articuladas entre sí a la manera de un rompecabezas, y una región posterior que Jeffrey fue la que había interpretado como una especie de región caudal, y que para otros autores no era una región caudal, sino era un apéndice locomotor, ¿no? Así que hoy en día, gracias a estos registros, existe cierto consenso sobre tener que los carpoideos calcicordados son equinodermos o están más vinculados a los equinodermos que a los cordados. Y también han aparecido en la provincia de Yunnan, en estas unidades del Cámbrico medio y Cámbrico tardío, algunos organismos como los betulicólidos, que constituyen hoy en día un filum separado, bastante particulares. Particularmente hay dos géneros que son Didazón y Xidazón. Ustedes imagínense que son organismos de no más de 3, 4 o 5 centímetros de longitud. Estamos hablando de las impresiones de estos organismos, y este es el aspecto de Didazón, en la cual algunos autores han creído reconocer, bueno, estos animales estaban constituidos por dos partes, una región anterior, prácticamente algunos lo describen como una pelota, casi completamente circular, un estrechamiento, y una región posterior. Algunos autores, bueno, han observado en Didazón y Xidazón algunas características propias o sinapomorfías de los cordados, particularmente la presencia para algunos de ellos, de esta estructura que está por aquí abajo, que es el endostilo, la presencia de unas aberturas branquiales en número de 1 a 5, posiblemente una notocorda, aunque digamos esto todavía es motivo de discusión. Algunos sostienen que no es una notocorda. Otros animales también que aparecen como posibles primeros cordados están dados por los géneros Haicobuela y Yuyanosón, que también son animales un poco mejor preservados que los betulicólidos, de no más de entre 30, 40 o 50 milímetros, si estamos hablando de 5 centímetros como máximo, en donde lo que se puede ver, sobre todo en Yuyanosón, que está un poco mejor preservado, esto es una reconstrucción, vemos una boca de posición anterior, un nervio dorsal, la presencia de una musculatura segmentaria hipotéticamente, y la presencia de una serie entre 3, 4, 5 aberturas branquiales y un intestino, digamos. Eso es lo que han... De todas maneras, un problema importante con la interpretación de todos estos posibles cordados basales, que a veces son interpretados como urocordados, cefalocordados o betulicólidos, otro filum distinto, tiene mucho que ver con la forma en que los diferentes grupos de investigación interpretan estas estructuras.
Y eso se ve, esto es un cladograma que en definitiva junta varios cladogramas, varios trabajos, donde podemos ver como muchas veces los betulicódidos, el yuyanosón, aparecen como en distintas posiciones dentro de los deuteroestomados, de acuerdo a las distintas interpretaciones que le dan los distintos grupos a los distintos caracteres, ¿no? Así que de alguna forma no hay nada sólido, pero bueno, en general hay cierto consenso de tener que estos pueden ser cordados o a lo sumo deuteroestomados basales. Y como decíamos, bueno, esto es didazón y xidazón nuevamente, esto es yuyanosón, que para muchos corresponden a betulicólidos o a cordados basales, provenientes del centro-sur de China, y también parte de esta fauna se repite, no toda, pero parte se repite en el Cámbrico más tardío de Barge Shale de Canadá. Y a propósito de ello, en Barge Shale aparece uno de los cordados tradicionalmente interpretado como un anélido, pero hoy sabemos que es un cordado bastante basal, que es Picaya. La importancia que tiene Picaya es que aparecen fósiles excepcionalmente bien preservados. Este es uno de ellos, en donde lo que podemos observar claramente es la presencia de una notocorda y la presencia debajo de la notocorda de una serie de paquetes musculares en B, lo cual de alguna forma ha mostrado que Picaya es un cordado. Si bien hoy en día no lo interpretamos como un vertebrado, sí es un cordado basal. Y después otro grupo bastante enigmático que vamos a ver en clases subsiguientes es el de los conodontes. Lo traigo a colación en esta diapositiva porque los conodontes fueron interpretados durante mucho tiempo como cualquier cosa menos un cordado, y hoy sabemos que los conodontes son claramente cordados, incluso son cordados más derivados que los ciclóstomos. Pero eso lo vamos a ver después. De todas maneras, los conodontes constituyen uno de los grupos de vertebrados con más éxito del cual tengamos registro, porque los registros más antiguos de conodontes vienen del Cámbrico tardío, tienen cerca de 505 o 510 millones de años, y llegan incluso a superar la extinción, la peor extinción de todas, la extinción más masiva de la que tengamos registro, que es la extinción permo-triásico, entre el Pérmico y el Triásico, y algunos linajes muy relictuales llegan hasta el Triásico temprano. Eso implica que los conodontes han tenido una historia evolutiva de prácticamente 300 millones de años, lo cual los transforma en uno de los grupos de vertebrados y de cordados y de vertebrados más importantes, ¿no? Pero esto lo vamos a tratar más en detalle. En la clase subsiguiente. Bueno, y una cuestión interesante, se ha podido estudiar bastante de la paleoecología y la paleobiología de Picaya, gracias a los excelentes fósiles, como por ejemplo esta impresión que muestra un detalle asombroso de toda su estructura muscular. Gracias a ello, bueno, alguna de las características más importantes de Picaya es toda su estructura anatómica nos indica que básicamente Picaya tenía un modo de vida bastante pasivo, bentónico, posee una serie de branquias externas muy desarrolladas, por lo cual uno podría suponer que Picaya pasaba por momentos de anoxia, en donde necesitaba, digamos, de todas sus estructuras para poder absorber el poco oxígeno que tenían.
de tal manera que Picay es un buen ejemplo de un organismo que nos puede mostrar más o menos las características que tenían estos primeros cordados basales. Bueno, pero cuando habíamos visto hasta ahora una visión bastante tradicional en la evolución de los cordados, en donde prácticamente en todas las filogenias que vimos a lo largo de esta clase, habíamos visto que todo el mundo, casi nadie ponía en duda la monofilia de los cordados, básicamente por la presencia de una notocorda, un cordón nervioso de posición dorsal, hendiduras branquiales, una cola de ubicación posanal y la presencia de un endostilo, ¿no? Y eso nos indicaba que urocordados, cefalocordados y vertebrados constituían un clado bastante sólido. ¿Qué es lo que vemos básicamente en este cladograma de acá arriba? Entonces, este cladograma básicamente lo que nos muestra es la interpretación que debemos darle al origen de no solamente de los cordados, sino de los deuterostomados, en donde lo que vemos básicamente es un ancestro hipotético simple que va adquiriendo novedades evolutivas, novedades, caracteres a lo largo de toda su filogenia, ¿no? Entonces, lo primero que aparece son las aberturas branquiales, también presentes obviamente en los semicordados. Luego aparece la notocorda como una estructura clave para reconocer a los cordados, de todos tunicados, cefalocordados y vertebrados, y luego la presencia de somitos que diagnostica a este clado que habíamos visto, que yo les he dicho al comienzo, de la clase, que formado por vertebrados y cefalocordados denominados eucordados, haciendo referencia a que el prefijo eu significa verdadero, como los verdaderos cordados. Esta interpretación que ustedes ven acá parte de una premisa que implica la complejización de los organismos en el curso de su historia evolutiva, de tal manera que los dos organismos más complejos son vertebrados y cefalocordados, que son los que comparten la mayor cantidad de caracteres y por eso aparecen como justamente constituyendo el clado eucordata. Sin embargo, del Sack et al. Y otros autores en el año 2006, 2007 y 2008 empezaron a realizar filogenias moleculares con ejemplares actuales por supuesto de urocordados, cefalocordados y vertebrados, pero un aspecto importante es que ya no utilizaron el género Siona para secuenciar su ADN, sino que utilizaron otro urocordado de características mucho más primitivas que corresponden al género Oikopleura, y lo que observaron fue algo completamente diferente que vemos en el cladograma C, en el cual lo que observamos es que no solamente los cefalocordados dejan de ser el grupo hermano de los vertebrados, sino que incluso se rompe la monofilia de los cordados. Lo que observamos básicamente es que los tunicados aparecen como el grupo hermano de los vertebrados, e incluso se rompe la monofilia de los cordados porque los cefalocordados aparecen más vinculados a los ambulacraria, a los hemicordados y ecoinodermos, que a la historia evolutiva de los cordados. Y esto parte de una premisa completamente diferente, en la cual nosotros partimos para los deuterostomados de un ancestro morfológicamente complejo y que fue perdiendo caracteres a lo largo de su historia evolutiva. Esto implica un cambio bastante radical y que está de alguna forma resaltado en este cladograma, ¿no? En donde los vertebrados aparecen efectivamente como un grupo natural, de eso no hay duda. De hecho, los ciclóstomos aparecen como el grupo más basal dentro de los vertebrados, pero sorprendentemente el grupo hermano
de los vertebrados no son los cefalocordados, sino los urocordados. De tal manera que vertebrados y tunicados forman un nuevo clado, que es el de los olfactores. En tanto que el clado formado por los equinodermos con los cefalocordados forma el grupo hermano de este nuevo clado que reconocen del SAC y colaboradores, que son los olfactores. Esto, bueno, implica un cambio de paradigma bastante importante, y no todos los autores están de acuerdo en sostener esta filogenia, y de hecho cuando ustedes miran los libros de texto van a observar que en general los libros de texto siguen un lineamiento más tradicional y no reconocen este clado nuevo que reconocieron del SAC y colaboradores en el 2006-2007, que es el de los olfactores. Pero implica un cambio, es interesante, es una línea que debería seguir estudiándose porque implica un cambio importante de paradigma. Cuando uno estudia cuando interpretar la evolución de los cordados y tomar a los cefalocordados como grupo hermano de los vertebrados, implica también presuponer que la evolución va desde lo más simple a lo más complejo, y en realidad no hay ninguna prueba de que eso suceda. De hecho, lo que propone el SAC y colaboradores es exactamente lo contrario, ¿no? Que en este caso el ancestro hipotético de todos los deuterostomados era morfológicamente, estructuralmente más complejo que su descendencia, ¿no? Bueno, entonces básicamente uno podría decir que ¿qué es lo que nos cuenta la evidencia molecular? Tal como la interpretan del SAC y colaboradores, en contraposición a la evidencia tradicional más basada en cuestiones morfológicas, ¿no? Lo que nos dice la secuenciación del ADN de Oikopleura, este otro urocordado, es que los tunicados pueden ser el grupo hermano nuestro, el de los vertebrados, y en realidad la aparente simpleza de los tunicados, la aparente simpleza morfológica que tienen los tunicados, son en realidad producto de su ecología, ¿no? Que están adaptados a ambientes muy particulares, en donde este es un caso en donde muchas veces la ecología tapa la ancestralidad, tapa la filogenia, y pueden ser en definitiva formas más derivadas que los cefalocordados, ¿no? Y a su vez los cefalocordados habrían retenido muchos de los caracteres ancestrales de los deuterostomados, lo que se ve representado en la filogenia que habíamos visto en del SAC, donde aparecen como un clado diferente, ¿no? Y esto, la propuesta del SAC claramente muestra que los deuterostomados podrían ser organismos, que el ancestro hipotético de todos los deuterostomados podría haber sido morfológicamente mucho más complejo, con la presencia de branquias, somitos y notocordas, y que la retención de esos caracteres en los cefalocordados y los vertebrados implica, bueno, retención de caracteres primitivos y no novedades evolutivas, como uno podría interpretarlo en un contexto más tradicional. Bueno, esta diapositiva es algo que vamos a ver más en detalle en clases posteriores, pero una cuestión importante para ir adelantando, y tiene que ver con toda la problemática asociada a la interpretación de caracteres, como vamos a ver después, en los afloramientos, en los yacimientos del Cámbrico tardío, y que tiene mucho que ver con una cuestión tafonómica de descomposición de los organismos. Para adelantar un poco, hasta hace relativamente poco tiempo nosotros pensábamos, esto ya lo hemos visto en el bloque 1, también superficialmente, pensábamos que cuando un organismo moría, a medida que pasa el tiempo nosotros vamos perdiendo información filogenética sobre su ancestralidad y las relaciones con otros organismos, porque se van descomponiendo, vamos perdiendo caracteres.
nosotros pensábamos desde un punto de vista de sentido común que la pérdida de caracteres era aleatoria, pero hoy en día es probable que, de acuerdo a las experiencias tafonómicas, haya una secuencia en la pérdida de caracteres en donde los caracteres más derivados sean los primeros que se pierdan, que son justamente los que dan más información filogenética, y haya una persistencia de los caracteres más primitivos. Por eso es que toda la fauna, todos los organismos del Cámbrico de China y de Canadá aparecen siempre como formas basales. Bueno, esto lo vamos a ver en clases posteriores, como hay una interpretación de los conodontes. Y vamos ahora ya a los primeros registros de vertebrados o craneados, ¿no? Bueno, algunas de las sinapomorfías más importantes de los vertebrados son, ustedes saben bien, la presencia de órganos de los sentidos bien desarrollados, una serie de conexiones nerviosas y las áreas olfatorias, ópticas y auditivas que conforman ya un verdadero cerebro, entre otros. Bueno, hasta hace relativamente poco tiempo, el craneado más antiguo que conocíamos, que tenía, digamos, un tejido óseo compuesto por fosfato cálcico, que es la fracción mineral de los huesos, venía de el Cámbrico tardío de Estados Unidos en cerca de entre 520 y 505, 500 millones de años. Y nos mostraba que ya en ese momento habían aparecido los primeros vertebrados con tejido óseo, ¿no? Hasta ese momento entonces decíamos, bueno, el origen de los cordados tiene que estar en algún momento del Cámbrico tardío. En realidad sabemos muy poco porque estas escamas evidentemente uno supone que eran parte de un exoesqueleto, pero es muy poco lo que sabemos. Sin embargo, bueno, eso, como decíamos, nos llevaba el origen de los vertebrados a el Cámbrico más tardío de un afloramiento que hay en el sur de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, habíamos visto que sobre todo en China, en la provincia de Yunnan, en el centro-sur de China, aparece una nueva localidad que es Zhenjiang, en donde hemos encontrado los registros más antiguos de vertebrados de los que tengamos noticia y que se incluyen dentro del clado de los milocunmíngidos. En realidad estos organismos ya fueron descubiertos hace mucho tiempo, pero se han reinterpretado sus caracteres y hoy en día sabemos que los vertebrados más basales son por lo menos 10 o 15 o 20 millones de años más antiguos que Anatolepis, que es el primer vertebrado con tejido óseo, y que están constituidos por los milocunmíngidos que aparecen en el centro-sur de China. Y que básicamente han sido referidos a dos géneros, Milocunmingia, que es la que le da el nombre al clado, y otro género muy relacionado morfológicamente es Hycowictis. Tanto Milocunmingia como Hycowictis están conocidos en forma bastante dispar, dado que de Milocunmingia conocemos muy pocos ejemplares, pero de Hycowictis se han recolectado más de 500 ejemplares, y de hecho muchos autores sostienen que Hycowictis y Milocunmingia podrían formar un solo grupo, un solo género, y no haber tanta diversidad de vertebrados basales durante el Cámbrico temprano, Cámbrico medio de China. Básicamente, ninguno de estos dos organismos supera los 3 o 4 o 5 centímetros de longitud. En Milocunmingia lo que observamos básicamente es la presencia de una boca en posición anterior, una aleta dorsal bastante bien desarrollada, una aleta ventrolateral, una serie de una estructura que se interpreta como una notocorda y la presencia de miótomos. Esta es la evidencia que de alguna forma permite sostener que estos milocunmíngidos podrían ser
los vertebrados más basales. Y Hycowictis, del cual se conoce bastante mejor, presenta otras estructuras, entre ellos la presencia de unos ojos, cápsulas nasales, un pequeño cerebro, una serie de elementos prevertebrales o vértebras y arcos branquiales faríngeos, ¿no? Una cuestión interesante es que si efectivamente ya en el Cámbrico medio de China tenemos dos géneros distintos con una anatomía bastante diferente, esto nos indica claramente que ya para ese momento los vertebrados más basales habían radiado, se habían diversificado bastante, lo cual nos sugiere claramente que el origen de los vertebrados podría estar bastante más atrás en el tiempo y de alguna forma ubicarse en el Precámbrico tardío, como suponía o como predice la hipótesis del reloj molecular. Esa es la conclusión a la cual incluso llegan los autores en donde se dan a conocer estos dos registros. Y en la mayoría de las filogenias, los milocunmíngidos aparecen como el clado más basal en toda la historia evolutiva de los vertebrados, seguidos por los ciclóstomos, por los mixinoideos y los petromizóntidos. Y hoy en día hay un consenso bastante generalizado de que tanto Milocunmingia como Hycowictis son los dos vertebrados más basales y de registro más antiguo que tenemos del cual conocemos, y ambos provienen de los mismos afloramientos, incluso de los mismos niveles en la provincia de Yunnan, en el centro-sur de China. De acuerdo a los autores, entonces, si ya tenemos dos géneros bien diferenciados, esto implica que la diversidad alcanzada por estos vertebrados basales nos muestra que el origen podría estar mucho más atrás. Si por el contrario, lo que sugieren otros autores es que en realidad Hycowictis y Milocunmingia corresponden al mismo género, la situación cambia un poco, ¿no? Bueno, pero otra cosa importante que nos muestran los milocunmíngidos en general es que el origen de los vertebrados no coincide con el origen del hueso. De hecho, el hueso es una estructura que apareció varios millones de años después de la aparición de los primeros vertebrados. Y tal vez también el hueso es una estructura que permite mejorar el potencial de fosilización de muchos de los grupos, ¿no? Y desde un punto de vista adaptativo, probablemente el hueso, tal como lo conocemos ahora, es un carácter súper exaptado y que su función primaria podría haber sido la de actuar como un reservorio de calcio y de fósforo. Luego, en otros grupos de vertebrados basales que vamos a ver en clases subsiguientes, como los agnatos, puede haber formado una especie de coraza de exoesqueleto protector, y después terminó exaptándose en la función que le conocemos en la actualidad. Pero lo importante es que hoy sabemos que el hueso, la aparición del hueso de un tejido conformado por fosfato cálcico como su fracción inorgánica, es muy posterior a la aparición de los primeros vertebrados, y que los primeros vertebrados no carecían de estructuras óseas.